Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tangram Solutions. Hoy vamos a comparar estas dos cámaras. Por un lado tenemos la Pocket 6K y la Pocket 4K. Vamos a comparar tanto la parte física como puede ser el cuerpo de la cámara, como las resoluciones, que tiene un poquito ahí de cosa interesante, y el tamaño del sensor, ¿vale? Vamos a introducir evidentemente en la Pocket 6K, que tiene una montura EF, ópticas EF, y en la cámara 4K vamos a colocar, además de ópticas con montura micro 4 tercios, vamos a usar un Metabon Speed Booster con ópticas EF. Vamos a ver la diferencia entre usar ópticas full frame EF con el Speed Booster y usar ópticas micro 4 tercios. Las diferencias físicas de estas dos cámaras, ¿vale?, son casi iguales, pero la gran diferencia evidentemente es la montura que traen. Por un lado tenemos la micro 4 tercios, ¿vale?, un poco más pequeña, como vemos, que la de EF, ¿vale? Evidentemente el sensor también varía. La cámara 4K tiene un sensor de 18,96 milímetros por 10 milímetros y la 6K tiene un sensor de 23,10 milímetros por 12,99, lo que viene siendo un Super 35, ¿vale? Esa es la gran diferencia física entre estas dos cámaras. Los conectores, tanto los laterales, la pantalla, la botonera, incluso las correas de sujeción, son todas exactamente iguales. Ya digo que la diferencia está en el frontal. Vemos incluso en el lateral como la 6K es un poco más abultada por contener esa montura EF para las ópticas Canon. Vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar esta óptica, ¿vale?, en la Pocket 6K sin adaptador, porque tanto esta óptica como la 6K tienen montura EF, ¿vale? Después vamos a colocar esta misma óptica con el Speed Booster en la 4K y después vamos a colocar una óptica micro 4 tercios para ver un poco las diferencias, ¿vale?, y un poco también los milímetros de la óptica que puede ofrecer cada sensor y cada montura. Vemos los diferentes ángulos con la misma óptica, o al menos con los mismos milímetros, en diferentes monturas. La más amplia, evidentemente, una cámara full frame con una óptica de 28 milímetros. La misma óptica colocada en la Pocket 4K con el adaptador Speed Booster nos da 32 milímetros. La misma óptica en la Pocket 6K sin adaptador sería unos 48 milímetros al cambio. Y la Pocket 4K con una óptica micro 4 tercios de 28 milímetros nos da unos 56 milímetros. Hemos visto que la óptica montada en el Speed Booster en esta 4K, ¿vale?, sí que amplía un poco más esos milímetros, ¿vale?, esa abertura en la óptica, en el campo de visión. Sí que podéis observar en los lados justamente cómo ya aberra, cómo no queda perfecto, ¿vale? Es justamente porque, como comentaba, este Speed Booster no es exactamente para esta cámara, es para la cámara anterior, ¿vale? Sería para esta cámara, para la versión HD, la primera versión de las Pocket, ¿vale? Y tiene un recorte de 0,58x, cuando el propio Metabon aconseja una de 0,64. Mención aparte, el Dual ISO de estas dos cámaras funcionan igual en las dos. En comparación con su versión antigua de HD, se nota bastante la reducción de ruido, mucho. En esta imagen podemos comparar la Pocket 4K con la Pocket HD, la versión anterior, las dos en un ISO 800. Vemos que la Pocket 4K, aún teniendo un poco más de iluminación, aparece un grano muy parecido o incluso por debajo. No sé cómo YouTube tratará esta imagen, pero en la Pocket 4K, que está en la parte superior, se aprecia un poco menos de ruido. En esta otra, la ISO estaba colocada en 1600. Evidentemente en la Pocket 4K ya salta el Dual ISO a partir de los 1000. Os dejo aquí un ejemplo de la cámara pasando por sus diferentes ISOs.
En estas imágenes de exterior, lo primero que nos encontramos es que la cámara no tiene estabilizador. La óptica tampoco tiene estabilizador. Todas las imágenes parecen fotos. Ese grano que tendríamos en la HD antigua no aparece. Y las Pocket cuentan con una cámara lenta muy suave. Como veis, esta es la versión Pocket 4K. Tenemos a grabar en codec Blackmagic RAW. Tenemos todas las opciones: DCI 4K, 4K 241, Ultra HD, 2.8 anamórfico, 2.6 y HD, ¿vale? Y todas las calidades y todas las velocidades constantes, ¿vale? Podemos pinchar en todas y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Al cambiarlo a ProRes, ya la cosa empieza a cribar algunas resoluciones: DCI 4K, Ultra HD y HD, eso en ProRes. Bien, otra opción, cuando grabamos en codec Blackmagic RAW, vemos aquí en el área del sensor que el sensor recorta la señal, ¿vale? Si el sensor de esta cámara Pocket 4K es de 4K, cuando grabemos en HD no va a usar todo el sensor, va a usar solamente la región central, la región de HD. En este caso, ¿vale? Voy a comprobarlo. HD, ¿vale? En el caso que grabemos en ProRes, ¿vale? Y estamos, por ejemplo, en DCI 4K, evidentemente el sensor va a estar en 4K, no hay ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, si usamos Ultra HD o HD, en este caso sería más en HD, podemos seleccionar entre usar el sensor 4K completo, 2.6 o HD, ¿vale? En ese caso, la señal, digamos, que haría embudo, cogería el sensor 4K y lo metería dentro de la señal HD. La Pocket 6K, como veis, cuando grabamos con el Blackmagic RAW, no tenemos todas las resoluciones. Tenemos las superiores, 6K, 6K 2.41, ¿vale? 5.7, 5.7, 3.7, 2.8. DCI 4K, Ultra HD y HD no están disponibles, ¿vale? Para ser grabadas con Blackmagic RAW. En cambio, si cambiamos a ProRes, sí tenemos esas tres opciones: DCI 4K, Ultra HD y HD. En el apartado del recorte del sensor, el cropeo, nos pasa igual que la 4K. Cuando grabamos en Blackmagic RAW, el sensor, ¿vale? Si grabamos a 6K, el sensor que usa es el 6K. Si grabamos a 2.8, el sensor que usa es la parte 2.8, es la parte central del sensor 6K, ¿vale? No está usando todo el sensor. Importante esto. 3.7, 3.7, 5.7, 5.7. En cambio, si modificamos al codec ProRes y usamos, por ejemplo, DCI 4K, ¿vale? En DCI 4K no nos va a dejar tampoco cambiar el sensor, va a usar uno de 5.7. Pero si lo modificamos ya a Ultra HD, tenemos la opción de usar todo el sensor y 5.7. Si lo modificamos a HD, tenemos alguna que otra opción más: 6K, 5.7 y 2.8. Tenéis aquí un ejemplo de las diferentes resoluciones, los recortes, incluso la versión anamórfica. Un dato curioso: estas dos cámaras tienen un conector HDMI externo para poder conectarlo supuestamente a un grabador externo, pero nos encontramos con que la salida solamente permite salir a 1080p. No importa si la cámara es 6K o si la cámara es 4K, la salida siempre será a 1080p. Y un tema también importante entre las diferencias entre la 6K y la 4K. La 6K gasta más batería que la 4K, requiere de más energía. Además,
esta cámara hace un pelín más de ruido, ¿vale?, que la 4K. Como sabéis, aquí tenemos los micrófonos, tiene 2 micrófonos y sí que entra un poco más de ruido en la 6K que en la 4K. Bien, el precio. Evidentemente la 6K es un poco más cara que la 4K. La 6K tiene un precio de 1.729 euros más IVA y la 4K 1.149 euros más IVA. Lo curioso es si le añadimos a esta cámara un Speed Booster que ronda por 700 euros más o menos, tenemos un precio similar a la 6K. Quizás la opción de usar una 4K con Speed Booster, si ya tenéis ópticas EF, sea una buena opción. Resumiendo, las dos cámaras son muy iguales. Tanto el sensor como la montura es lo que difiere una cámara a la otra, el peso, un poco el calor, el sonido, ¿vale? Pero toda la tecnología de color que hay dentro de la generación número 4 de ese color de Blackmagic es exactamente igual. El Dual ISO es igual, ¿vale? Tenemos la salvedad de esa salida 1080p, ¿vale?, como punto un poco más flaco. Y la pantalla, las pantallas son de 400-500 nits más o menos, y en las pruebas exteriores sí que tuve un poquito de problema. Por eso tuve que colocar una cosa como esta, un visor, ¿vale?, por HDMI. Con el visor no tuve ningún problema para poder enfocar y para poder ver bien, pero sí que es verdad que a la pantalla le falta un poquito de potencia. Allá ya cada uno que elija poder grabar en 6K y exclusivamente en 6K, porque vimos esas resoluciones diferentes que tienen la 6K con la 4K, o grabar en 4K. Sí que puede ser que la 4K dé un poquito más de opciones a la hora de grabar, pero si vais a usar 6K sí o sí y vais después a convertir hacia abajo, sería una buena opción la 6K siempre y cuando tengáis ópticas EF. Y ojo, una cosa más, la duración de las baterías y las cámaras. Justamente antes de entregar las cámaras hice una prueba de duración y las dos cámaras se pararon, literalmente, se apagaron cuando quedaban 22% de batería. Puede ser cosa de batería o puede ser cosa de la cámara. Sinceramente la cámara estaba muy caliente y a los 32 minutos de la 6K y a los 35 minutos en la Pocket 4K la cámara literalmente se apagó. Dejo eso suelto por ahí porque no sé si es problema de la batería o es problema de la propia cámara. Como si os digo que las dos cámaras estaban muy calientes y posiblemente se apagaran por seguridad. Y hasta aquí la comparativa. Espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal y sobre todo que veáis las ofertas que tenemos en la tienda online de Tangram Solution. Ofertas con unos precios muy buenos para la Pocket 4K y la Pocket 6K. Hasta otro día.